Cargas gasolina, giras la llave y el auto se mueve. Parece algo normal. Pero ese líquido que hace avanzar millones de coches todos los días empezó siendo una sustancia negra, espesa y con olor fuerte que sale de las profundidades de la tierra. Hoy vas a descubrir cómo se hace la gasolina, paso a paso, desde el petróleo crudo hasta el combustible que llega a tu tanque. Todo empieza muy lejos de la gasolinera. Empieza bajo tierra o bajo el mar, en lugares donde durante millones de años se acumularon restos de plantas y animales. Con el tiempo, el calor y la presión, esos restos se transformaron en petróleo. El petróleo no es gasolina. Es una mezcla espesa y oscura de muchas sustancias diferentes, como una sopa muy complicada de cosas químicas. Para sacar el petróleo se perfora el suelo o el fondo del mar con torres gigantes. A veces el petróleo sale con presión, otras veces hay que bombearlo. En cuanto llega a la superficie, se guarda en enormes tanques y se transporta en barcos, trenes o tuberías hacia un lugar clave: la refinería. La refinería es básicamente una fábrica gigante. Pero no fabrica una sola cosa. Fabrica muchas. Ahí es donde el petróleo crudo se separa en diferentes productos: gasolina, diésel, queroseno, gas, plásticos y muchos más. La gasolina es solo una parte de todo lo que sale del petróleo. Cuando el petróleo llega a la refinería, primero se limpia un poco para quitarle agua y algunas impurezas. Después entra al corazón del proceso: una torre enorme llamada torre de destilación. Esta torre es tan alta como un edificio de varios pisos y funciona con una idea muy simple: calentar el petróleo y separar sus partes. El petróleo se calienta a temperaturas muy altas hasta que se vuelve vapor. Ese vapor sube por la torre, pero no todas las partes del petróleo se comportan igual. Algunas se enfrían y se convierten en líquido rápidamente. Otras suben más alto antes de enfriarse. Es como cuando hierves agua con diferentes cosas mezcladas. Cada cosa se comporta distinto con el calor. En la parte baja de la torre se quedan las partes más pesadas. Más arriba se recogen partes más ligeras. En algún punto intermedio se obtiene algo muy importante: una mezcla que sirve para hacer gasolina. Pero todavía no es la gasolina que usas en tu auto. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es separar el petróleo en pedazos más simples. Ahora viene la parte interesante: mejorar esos pedazos para convertirlos en combustibles útiles. Aquí entran otros procesos con nombres complicados, pero la idea es sencilla: romper moléculas grandes en moléculas más pequeñas y útiles. Uno de estos procesos se llama craqueo. Básicamente se toma una parte del petróleo que no sirve mucho por sí sola y se rompe con calor y presión para convertirla en cosas más valiosas, como componentes de gasolina. Es como si tuvieras un bloque grande de chocolate y lo partieras en muchos pedazos que ahora sí puedes repartir. También existe otro proceso que reacomoda las moléculas para que la gasolina funcione mejor en los motores. Esto es importante porque los motores modernos necesitan un combustible que queme de forma controlada y eficiente. Si la gasolina no es la correcta, el motor pierde fuerza o puede dañarse. Aquí es donde aparece algo que quizás has escuchado: el octanaje. El número de octanos indica qué tan bien se comporta la gasolina dentro del motor. No significa que tenga más energía, sino que resiste mejor la explosión desordenada. En palabras simples, ayuda a que el motor funcione más suave y seguro. En la refinería, diferentes componentes se mezclan para crear distintos tipos de gasolina: regular, premium y otras variantes. Es como hacer una receta: un poco de esto, un poco de aquello, todo medido con mucha precisión para que el resultado final sea siempre el mismo. Pero todavía no termina aquí. A la gasolina también se le agregan aditivos. Son pequeñas cantidades de otras sustancias que ayudan a mantener limpio el motor, a reducir la contaminación o a mejorar el rendimiento. No los ves, pero hacen una gran diferencia con el tiempo. Ahora la gasolina ya está lista, pero sigue en la refinería, no en tu auto. El siguiente paso es transportarla. La gasolina viaja por tuberías especiales, en camiones cisterna,
en trenes o en barcos, dependiendo de la distancia. Es un líquido muy controlado, porque es inflamable y debe manejarse con cuidado. Cuando llega a las terminales de distribución, se vuelve a almacenar en grandes tanques. Desde ahí, camiones más pequeños la llevan a las gasolineras. Cada uno de esos camiones puede transportar miles de litros de gasolina en un solo viaje. Finalmente, la gasolina llega a la estación de servicio. Se guarda en tanques bajo tierra y cuando tú conectas la manguera, una bomba la empuja hasta tu auto. Todo ese viaje, desde el fondo de la tierra hasta tu tanque, puede tomar semanas o incluso meses. Ahora pensemos en algo curioso. Cuando llenas el tanque en 5 minutos, en realidad estás usando el resultado de millones de años de procesos naturales, más años de trabajo humano, máquinas gigantes, calor extremo y química muy precisa. Todo eso para que tu coche avance. También es interesante saber que del mismo barril de petróleo no solo sale gasolina. Sale diésel para camiones, combustible para aviones, gas para cocinar, aceites, plásticos y muchos otros productos. El petróleo se aprovecha casi completo. Pero la gasolina no es infinita. El petróleo se acaba. Por eso, hoy en día también se buscan otras formas de mover autos, como electricidad o combustibles alternativos. Aún así, por ahora la gasolina sigue siendo una de las formas más comunes de mover el mundo. La próxima vez que estés en una gasolinera y veas cómo el número sube en la pantalla mientras llenas el tanque, piensa en esto. Ese líquido oscuro empezó siendo petróleo. Fue separado, transformado, mezclado, transportado y cuidado en cada paso para que tu auto funcione. No es magia. Es ciencia, industria y un proceso enorme trabajando detrás de algo que usamos todos los días. Eso es lo que realmente hay dentro de la gasolina.